Era una noche cualquiera en Phoenix, Arizona. Estaba en mi lugar, una sala sencilla pero acogedora, con cuadros en las paredes y una pizarra blanca frente a mí. Yo, Aisha Khan, de 38 años, musulmana devota, llevaba años dedicándome a mi trabajo como profesora de inglés para inmigrantes. La vida parecía tranquila, por fin había logrado encontrar un equilibrio entre mi fe, mi familia y mi profesión. Me sentía orgullosa de ser un ejemplo de piedad dentro de mi comunidad musulmana, de ser esposa de un empresario influyente y madre de 2 niños que también compartían nuestra fe. Había logrado construir una vida respetable, una vida en la que me sentía segura y protegida, convencida de que estaba haciendo todo correctamente para agradar a Dios. Aquella noche, mientras dictaba mi lección, algo cambió. Fue súbito, como si el mundo que conocía se desmoronara en un instante. Comencé a sentir una presión en el pecho, algo que nunca había experimentado. Al principio pensé que era una simple fatiga, pero la presión se intensificó rápidamente hasta convertirse en un dolor tan agudo que me quitó la respiración. De repente, todo comenzó a girar a mi alrededor, y antes de darme cuenta, el suelo se acercaba rápidamente hacia mi rostro. No pude hacer nada más, solo sucumbí a la oscuridad, sin poder reaccionar. Desperté en un lugar que no reconocía. No era un hospital, ni mi casa, ni ningún lugar familiar. Lo primero que sentí fue una sensación de ingravidez, como si flotara en un espacio vasto e incomprensible. Era como si todo mi ser hubiera sido arrancado de mi cuerpo, dejándome suspendida en algo mucho más grande que yo misma. La oscuridad a mi alrededor estaba mezclada con una luz tan brillante y pura que me costaba mirarla de frente. No había sombras, ni ruidos, solo una calma profunda que me envolvía. Era una paz indescriptible, pero al mismo tiempo, me sentía completamente perdida. No sabía dónde estaba ni qué estaba sucediendo. Fue en ese instante cuando lo vi. Una figura se acercó a mí. Al principio, pensé que era un ángel, como los que se describen en los textos sagrados. Pero lo que me sorprendió fue que no era una figura islámica, como las que había aprendido a reconocer. No estaba ante un ser con túnica ni con ropas blancas tradicionales, sino ante una presencia que irradiaba una luz cálida, envolvente. Al principio no podía distinguir bien sus rasgos, pero algo en mí me decía que debía prestarle atención. Y cuando esa figura se acercó aún más, vi con claridad que era Jesús, tal y como lo había visto en los retratos en libros antiguos. El impacto de verlo, aquí, en este espacio extraño, fue tan abrumador que mi mente apenas podía comprenderlo. La presencia de Jesús era tan poderosa que, por un momento, me sentí completamente incapaz de reaccionar. No había miedo en mí, solo una paz tan profunda que sentí que nada más importaba. Él no habló de inmediato, solo me miró con una compasión infinita en sus ojos. Y fue entonces que comenzó a mostrarme cosas. Imágenes, visiones que surgieron como fragmentos de una película, pero mucho más vívidas, como si pudieran tocar mi alma. Vi un cielo tan glorioso que mi corazón se desbordó de emoción. Era un lugar de belleza indescriptible, con colores que nunca había visto antes, un paisaje que no se podía comparar con nada en la tierra. Sentí que mi alma se elevaba con la visión, como si flotara hacia ese lugar sin esfuerzo. Pero luego, la visión cambió, y la paz se transformó en una tensión terrible. Vi lo que muchos llaman el infierno. Un lugar oscuro y desesperante, lleno de gritos de almas atrapadas en una tortura eterna. La atmósfera estaba cargada de un sufrimiento tan intenso que mi corazón se apretó de miedo. No era como las representaciones que había escuchado, con fuego y demonios. Era algo peor, algo más real. Vi personas que conocía, que amaba, atrapadas en ese lugar, sufriendo, sin esperanza, sin salida. Sentí que, de alguna manera, también estaba atrapada allí, como si mi alma estuviera siendo evaluada por lo que había vivido. Jesús me mostró que todo lo que creía saber sobre la fe, sobre Dios, estaba equivocado. Todo lo que había hecho hasta ese momento, todo lo que había vivido, era un error fundamental. La verdad que había ignorado estaba frente a mí, pero era una verdad que me devastaba. Lo que sentí en ese momento fue indescriptible. Mi corazón se rompió al comprender que todo lo que había creído, todo lo que había considerado como la verdad absoluta, estaba equivocado. Jesús me miró nuevamente, y en sus ojos había una mezcla de dolor y compasión. No me dijo nada con palabras, pero pude comprender su mensaje de una manera que no podía explicar con claridad. Solo a través de él habría salvación. La gente que yo amaba, mi familia, mi comunidad, todos estaban perdidos, atrapados en una visión distorsionada de Dios. Mi fe, que había sido la base de mi vida, ya no significaba lo que pensaba que significaba. Todo mi mundo espiritual se desmoronaba frente a mis ojos, y aunque la paz que sentía era indescriptible, también estaba llena de una profunda tristeza. Cuando desperté, lo primero que sentí fue un dolor físico insoportable. El dolor en mi pecho, que parecía haber desaparecido durante el tiempo que estuve muerta, volvió con fuerza. Abrí los ojos y vi las luces brillantes del hospital.
Mi cuerpo estaba débil, y el sonido de los monitores y las máquinas era un recordatorio doloroso de que había regresado. Pero mi alma, mi mente, todo lo que me constituía, ya no era la misma. Estaba en el mismo lugar, pero no era la misma persona. La visión de Jesús, su mensaje, todo lo que había experimentado durante esos 23 minutos, me perseguía. Y aunque estaba rodeada de médicos y enfermeras que trataban de estabilizar mi estado, mi mente no podía dejar de girar en torno a lo que había visto y aprendido. Me sentí como una extraña en mi propio cuerpo. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión, miedo y una paz profunda que no entendía. Intentaba seguir con mi vida como antes, pero todo se sentía falso, vacío. Mi fe islámica, que había sido mi pilar durante tantos años, ya no tenía el mismo significado. Las oraciones, los rituales, todo me parecía distante, como si estuviera repitiendo algo en lo que ya no creía. Mi corazón ya no encontraba consuelo en las palabras que antes me daban tanta seguridad. Pero lo más aterrador era lo que implicaba aceptar la verdad que había visto. Si lo que Jesús me mostró era real, entonces todo lo que conocía, toda mi vida, debía ser replanteada. Y eso significaba, inevitablemente, rechazar todo lo que amaba. Mi familia, mi esposo, mis hijos, mi comunidad, todo eso estaba en juego. Luché contra la culpa, contra el miedo que me atenazaba. No podía compartir lo que había experimentado con nadie, especialmente con mi esposo, quien siempre había sido un pilar en mi vida. Él era el hombre que amaba, el padre de mis hijos, un líder respetado en nuestra comunidad musulmana. ¿Cómo podría enfrentar la mirada de mis hijos si decidía abrazar lo que ahora sentía como la verdad? Pero la presión interna era insoportable. La lucha en mi corazón me estaba destruyendo, y cuanto más trataba de ignorar lo que había visto, más fuerte se volvía la necesidad de vivir de acuerdo con esa verdad. Fue entonces cuando, finalmente, me encontré en un punto sin retorno. No podía seguir viviendo una mentira. Tenía que confesar lo que había experimentado. Cuando finalmente le confesé a mi esposo lo que había vivido, la reacción fue inmediata y devastadora. Él me miró como si estuviera fuera de mí, como si fuera una extraña. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación en segundos. No entendía lo que le estaba diciendo. Mis palabras, que en mi mente sonaban claras, eran incomprensibles para él. Le expliqué, con el corazón en la mano, lo que Jesús me había mostrado, la paz que había experimentado, pero él no quería escuchar. Me acusó de traicionar nuestra fe, nuestra familia, todo lo que habíamos construido juntos. En un grito lleno de dolor, me dijo que no podía vivir con una mujer que había abandonado la fe que le había dado sentido a su vida. Me amenazó con el divorcio, y lo peor de todo, me dijo que me llevaría a los niños. El peso de esas palabras fue como una losa sobre mi pecho. Mi mundo, que antes parecía sólido, se desmoronó en cuestión de minutos. Los días siguientes fueron un calvario. Mi familia me rechazó, mis amigos me evitaron, y mi vida como la conocía se desintegró. La comunidad musulmana a la que había dedicado tantos años me miraba como una traidora. Incluso mi propia madre me llamó, llena de lágrimas y reproches, acusándome de estar bajo el influjo de Satanás. Sentí un dolor tan profundo que me costaba respirar. La soledad me envolvía. Ya no tenía nada, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi comunidad. Todo se había ido, y la decisión de seguir a Cristo me había costado más de lo que imaginé. Sin embargo, a pesar de todo, una pequeña chispa de esperanza brillaba dentro de mí. Sabía que había hecho lo correcto, aunque no pudiera entender completamente el precio que debía pagar por ello. Fue en ese momento cuando encontré refugio en un pequeño grupo cristiano, una comunidad que, a pesar de su tamaño, se mostró más acogedora que cualquiera de las puertas que había tocado en mi vida anterior. Al principio, tenía miedo de compartir mi historia, de ser juzgada, pero poco a poco fui encontrando fuerza en sus palabras, en su aceptación. Esta gente, que antes parecía tan distante de mí, ahora se convirtió en mi nueva familia. Ellos me ayudaron a entender lo que había vivido, lo que Jesús me había mostrado. Empecé a estudiar la Biblia con ellos, a orar, a conocer más profundamente la fe cristiana. Era un camino que, aunque tortuoso, me llenaba de una paz inexplicable. Sentía que mi alma había encontrado finalmente su hogar, aunque el costo por ello fuera más alto de lo que había imaginado. Con el paso de los meses, comencé a sentirme más fuerte, pero también más aislada. Sabía que la comunidad musulmana no me aceptaría nunca, y que mi decisión de convertirme al cristianismo me había alejado completamente de mis raíces. Sin embargo, a pesar de la pérdida de mi familia, mi esposo y mis hijos, mi corazón estaba lleno de una paz que antes nunca había conocido. Empecé a hablar de mi experiencia con más libertad, aunque siempre con el temor de las reacciones. Pero me di cuenta de que no podía callar lo que había vivido. Mi testimonio comenzó a llegar a otras personas, algunas dispuestas a escuchar, otras a rechazarlas con furia. Había quienes me llamaban traidora, pero también quienes sentían que mi historia les daba esperanza,
que los motivaba a cuestionar lo que habían creído durante toda su vida. Y fue así como, de la oscuridad, pude ver una pequeña luz. Con el tiempo, mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. La decisión de seguir a Cristo no fue fácil, pero me dio una claridad que nunca había tenido antes. Me sentía como si mi alma estuviera renovada, como si hubiera sido liberada de una pesada carga que llevaba sobre mis hombros durante toda mi vida. A medida que pasaban los días, también comprendí que no podía quedarme callada. Mi historia, aunque dolorosa, era parte de mi testimonio, algo que podía ayudar a otros a encontrar la verdad, como yo lo había hecho. Empecé a compartir mi experiencia en pequeños grupos, en iglesias, y, aunque al principio tenía miedo de ser rechazada aún más, pronto descubrí que no estaba sola. Había muchos como yo, musulmanes que también habían empezado a cuestionar su fe, buscando respuestas, y aunque no todos estaban listos para dar el mismo paso que yo, mi historia sembró una semilla en sus corazones. A lo largo de los años, las persecuciones y las amenazas no cesaron. Perdí todo lo que una vez consideré importante, mi familia, mi hogar, mi estatus en la comunidad. Pero a cambio, gané una paz y una fe que nada ni nadie podría quitarme. La gente me miraba con desprecio, pero yo ya no me sentía como antes. Mi identidad ya no estaba anclada en lo que los demás pensaran de mí, sino en la verdad que había descubierto, una verdad que me había transformado. Jesús, en su presencia, me mostró una realidad que, aunque dolorosa, me dio una visión clara de lo que realmente importa. Y aunque mi vida ya no era la misma, me sentía más viva que nunca. Cada día, en medio de mis luchas, sentía que estaba más cerca de Él, más cerca de entender por qué había sido llamada a este camino, aunque no tuviera todas las respuestas. Finalmente, después de tanto tiempo de sufrimiento y lucha interna, tomé la decisión de dedicar mi vida a ayudar a otros a encontrar la misma verdad que yo había encontrado. Sabía que mi camino sería difícil, que enfrentaría más rechazo y dolor, pero también sabía que nada de eso era más importante que el propósito que ahora había abrazado. Comencé a trabajar con otros musulmanes que, al igual que yo, estaban en busca de respuestas. A veces, las conversaciones eran difíciles, y los conflictos eran intensos, pero poco a poco fui viendo cómo algunos de ellos, por medio de mi testimonio, comenzaban a cuestionar su fe y a abrir sus corazones al mensaje de Cristo. No fue un cambio rápido ni fácil, pero sentía que cada alma que tocaba, cada conversación que iniciaba, estaba haciendo una pequeña diferencia. Aunque mi vida había dado un giro de 180 grados, sabía que tenía que seguir este camino, por mí y por aquellos que aún vivían en la oscuridad de lo que había sido mi propia vida. Hoy en día, miro atrás y me doy cuenta de que, a pesar de todo lo que perdí, mi vida tiene un propósito más grande del que jamás imaginé. A veces, me siento triste por mis hijos, por todo lo que perdieron, pero sé que Dios tiene un plan para ellos, al igual que lo tiene para mí. Mi relación con mi familia sigue siendo tensa, pero sé que, si un día deciden escuchar mi historia, quizás podrán entender. Mi vida ya no es la misma, pero es una vida con más paz, más propósito y más claridad que nunca. La revelación que tuve en ese espacio extraño entre la vida y la muerte cambió todo lo que creía saber. Ahora, me siento más conectada con el Dios verdadero, el Dios de amor y compasión que se mostró a través de Jesucristo. Aunque el camino no ha sido fácil, estoy en paz con mi decisión. Mi alma está libre, aunque las cicatrices de este viaje aún son profundas, sé que todo lo que he pasado ha sido parte de algo mucho más grande que yo. Mi vida, a pesar de las pérdidas y las luchas, se ha llenado de un propósito nuevo. Ya no busco la aprobación de aquellos que me rechazaron, sino que busco vivir fielmente a la verdad que descubrí, la verdad que transformó mi vida para siempre. Entiendo que el camino que elegí es uno de sacrificios y decisiones difíciles, pero también sé que nada vale más que la paz interior que ahora tengo. Mi relación con Cristo no es perfecta, pero es real. Y esa es la verdad que me sostiene todos los días. Las dudas, las inseguridades y el miedo siguen apareciendo, pero ahora sé que tengo una fuerza mucho más grande que cualquier obstáculo. A veces, me pregunto si todo lo que viví realmente fue parte de un plan divino, si esta experiencia me fue dada para algo más grande, algo que no puedo comprender por completo, pero me consuela saber que estoy haciendo lo que creo que debo hacer. El dolor que sentí al perder a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, es algo que nunca se irá por completo. Sin embargo, esa herida se ha ido transformando en algo que me motiva a seguir adelante, a compartir mi historia y mi fe con quienes más lo necesitan. No espero que todos acepten lo que ahora soy, pero sí espero que, de alguna manera, mi testimonio siembre una semilla de cambio en aquellos que están buscando respuestas. Quizás algunos nunca me entiendan, pero creo que todo lo que he vivido ha sido una lección de amor, fe y sacrificio. Mi vida ya no está definida por el dolor, sino por la esperanza. Y aunque el camino no siempre sea fácil, sé que ahora tengo una paz que no cambiaría por nada en el mundo. Hoy, después de todo lo que he atravesado, me doy cuenta de que la vida tiene un propósito mucho más grande que el que alguna vez imaginé. No importa cuán difícil haya sido el camino,
no importa las personas que se hayan ido, o las puertas que se hayan cerrado. Mi alma está en paz, y eso es lo que realmente importa. Mi relación con mi fe cristiana sigue evolucionando, y aunque las heridas del pasado no se han ido por completo, ya no me definen. La paz que experimenté en ese encuentro con Jesús, cuando estuve entre la vida y la muerte, me ha llevado a entender que no hay nada más grande que el amor de Dios. A veces me siento como si estuviera viviendo una vida que ni siquiera puedo describir con palabras. Pero sé que todo esto tiene un propósito. Mi historia, aunque dolorosa, ha sido la clave para ayudar a otros a encontrar su camino, como yo lo hice. Si algo he aprendido en este largo proceso es que la verdad siempre prevalece, aunque a veces cueste todo lo que tenemos. Mi vida antes de mi experiencia fue cómoda, pero vacía. Ahora, aunque más sola que nunca, me siento completa, porque sé que estoy siguiendo la verdad que mi alma había estado buscando sin saberlo. Algunas veces, me encuentro mirando al cielo, recordando ese momento en el que vi la luz y sentí esa paz indescriptible. Mi corazón ya no late por las expectativas de los demás ni por lo que la sociedad espera de mí. Late por Cristo, por el amor y la verdad que Él me mostró, una verdad que no cambia, no importa lo que el mundo piense. Y, aunque el camino sea incierto, sé que mi fe es más fuerte que nunca. A veces, me encuentro pensando en el futuro, en lo que me deparará la vida. Sé que no tengo muchas respuestas, pero lo que sí sé es que ya no tengo miedo. El miedo a ser rechazada, el miedo a estar sola, el miedo a perder todo lo que conocía, ha desaparecido. Porque ahora sé que nada de lo que perdí fue en vano. Cada sacrificio, cada lágrima, cada pérdida, me ha acercado más a la verdad y me ha permitido crecer de maneras que nunca imaginé. Mi fe ahora es un refugio, un lugar donde puedo descansar sin miedo, un lugar donde no importa lo que piensen los demás, porque sé que Dios conoce mi corazón. No me importa cuánto tiempo tome, ni qué tan difícil sea el camino. He aprendido que, aunque la vida nos arrebate lo que más amamos, si seguimos en el camino correcto, siempre encontraremos una razón para seguir adelante. Sé que el proceso de conversión y de encontrar la verdadera fe es algo profundamente personal y único para cada individuo. Mi experiencia no es la misma que la de otros, pero sé que, de alguna forma, mi testimonio puede ser útil para quienes están buscando algo más, algo que trascienda lo que les han enseñado toda su vida. He encontrado personas que han pasado por situaciones similares a la mía y, al compartir nuestras historias, encontramos consuelo y esperanza. No soy perfecta, y no tengo todas las respuestas, pero sé que lo que he vivido me ha transformado. He visto el amor de Dios de una manera tangible, algo que jamás habría imaginado antes. Y aunque el mundo me vea como una traidora o una loca, mi fe en Cristo es más fuerte que cualquier juicio que me hagan. Ya no busco la aprobación de nadie, porque sé que mi vida está en sus manos, y eso me da una paz que nunca imaginé. Al mirar atrás, me doy cuenta de que todo lo que he vivido ha sido un viaje hacia el entendimiento, hacia una revelación que nunca imaginé que llegaría. El encuentro con Cristo, en ese espacio entre la vida y la muerte, me dio una perspectiva completamente nueva sobre todo lo que había conocido. Y aunque mi vida en este mundo haya cambiado de una manera irreparable, no me arrepiento de mi decisión. He encontrado algo mucho más profundo, algo que no se puede describir con palabras. El amor que experimenté, la paz que inundó mi alma, sigue siendo un faro que me guía en medio de las tormentas de la vida. Puede que nunca entienda completamente por qué me pasó lo que viví, pero sé que fue necesario. La vida que he dejado atrás, aunque dolorosa, me ha llevado a una verdad más grande, y esa verdad es la que ahora me sostiene. Ahora, aunque el camino siga siendo incierto y mi futuro aún esté lleno de preguntas, sé que estoy en el lugar correcto. Mi fe es mi refugio, mi fuerza, y sé que, a pesar de todo lo que perdí, he ganado mucho más. No importa lo que la gente piense de mí, lo que importa es lo que Dios ve en mi corazón. Cada día, sigo adelante con la certeza de que, aunque el sacrificio fue grande, la recompensa es aún mayor. Mi vida, aunque marcada por la pérdida, está llena de una paz que antes no conocía. Y esa paz, esa luz que encontré en medio de la oscuridad, es lo que me permite seguir, día tras día, con la esperanza de que algún día, quizás, aquellos que me han rechazado puedan comprender lo que ahora sé. Pero, hasta entonces, seguiré caminando con fe, sin arrepentimientos, sabiendo que he encontrado lo que siempre estuve buscando. Espero que te haya emocionado tanto como a mí esta historia. Si te has sentido tocado o si tienes algo parecido para compartir, no dudes en dejar tu comentario abajo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ningún video nuevo. Mantente atento, porque otro video con una historia real de casi muerte aparecerá en la pantalla ahora. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video, y que la paz esté con todos ustedes.